Aleluya. Señor les bendiga grandemente, hermanos. Saludamos a los que estamos aquí reunidos y a los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Dios los bendiga a todos. Amén. Yo quiero estudiar un poquito, hermanos. Vamos a leer un poquito la primera carta de los Corintios. Primera de Corintios. Vamos a leer del 10, hermanos. 1:10. No, ok. 7 versículos, bastante chiquitos. 1 al 17 la vamos a leer. Y mantengan. Primera de Corintios, sí. Les pido que tengan su Biblia abierta y vamos a seguir leyendo un poquito. Primera de Corintios 1, 10 al 17. 1. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, la bendita santa palabra de Dios. Leyendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar brevemente. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido alabarte y adorarte, mi Dios. Pero también te damos, Padre Santo, la gloria a ti, mi Dios, porque hoy nos traes palabra viva, Padre Santo, pan de vida, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso. Úngeme para predicar y úngenos para recibir tu bendita santa palabra. Desde ya reprendemos y atado todo espíritu contrario, Padre Santo, Señor mío. Ponga, Padre Santo, úsame, Padre Santo, solamente soy la vasija, el instrumento para que tú te sirvas, mi Dios Todopoderoso. Oh, altísimo Dios de gloria, llévate tú la gloria, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, háblanos, tu palabra sea de predicar, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hermanos, tenemos en este último tiempo, el Señor nos advirtió que iba a haber falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que en pocas palabras se está moviendo un espíritu de imitación y de engaño, ¿verdad? Y el enemigo, acordémonos que el enemigo es sutil y se hace pasar como ángel de luz, ¿sí? Inclusive dice la escritura que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que es lamentable, hermanos. Yo no quisiera que me malinterpreten, porque mi papel no es criticar a ninguna doctrina ni a ninguna dominación, a nada. Eso no es para nosotros, ¿verdad? Nosotros solamente que tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿sí? Pero es bien importante, hermanos, que también reconozcamos qué se está moviendo allá afuera, para que no seamos engañados. Porque en este tiempo
tenemos que, como estábamos hablando hace un rato, tenemos que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados. ¿Qué significa? Así como es en lo natural, si tú quieres fortalecer cualquier parte de tu cuerpo, necesitas ejercitarlo, ¿ya? Si no lo ejercitas, no te vas a fortalecer. Entonces, así también en lo espiritual, tenemos que ejercitarnos para poder mantener ese sentido espiritual todo el tiempo presto y dispuesto, ¿sí? Que no se duerma. No podemos ejercitar cuando estamos dormidos. Entonces tenemos que despertar para poder nosotros empezar a ejercitar lo que si está por ahí algo que esté pasivo, volverlo, activarlo, pues. Empezar a activar todas esas situaciones cosas que sabemos que son buenas, porque la Escritura nos enseña que si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es. Amén. Entonces, a veces, y yo le doy la gloria a Dios, hermano, porque Dios nos quita o mueve los pretextos que a veces ponemos, ¿sí? Entonces se encarga de irlos moviendo y removiendo, pero es a la manera que tú quieras, porque Dios no nos va a forzar, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que reconocer que, como dijo aquí Pablo, pues el verso 17 de que acabamos de leer, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio. ¿No con qué? No con sabiduría humana. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿cuál es el evangelio que debemos predicar nosotros? Hermano, yo no estoy en contra de que nosotros estudiemos, si tenemos la oportunidad de aprender algo más, pues adelante, lo hace Dios, porque Dios no es un Dios de ignorancia, ¿sí? Porque si vemos, dice la Escritura que Pedro era sin letras, ¿ya? Pero hubo un crecimiento en Pedro, y Pedro no se quedó estancado. Primeramente, vemos la actitud de Pedro después de que el Señor fue levantado. En su primer discurso, Pedro se convirtieron en 3,000 personas. Una vez recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero vemos más adelante que no se quedó ahí porque él tenía pensamientos y actitudes en las cuales Dios trabajó en él. Y entre una de esas vemos que él, para los gentiles eran inmundos, pues, y porque así lo declaran, pues, no era lícito que el pueblo de Israel conviviera, o los judíos convivieran por ejemplo, los samaritanos u otras naciones. Eran muy celosos en esa situación. Entonces, cuando el Señor se le presenta, cuando le da la visión del manto, donde dice, mata y come, y le dijo, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Entonces, Dios le enseñó y le dice, mire, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces él tenía una actitud incorrecta. Él tenía una costumbre. ¿Sí? Aunque él ya había sido lleno del Espíritu Santo, aún tenía actitudes que no eran de Dios. ¿Sí? Entonces Dios tuvo que trabajar con esas situaciones. Pero a lo que voy, hermano, es que a él nadie se lo enseñó por una letra. Aunque sí estaba escrito, porque si analizamos las profecías, si analizamos la Escritura, ya estaba escrito que Dios iba a tratar con el pueblo gentil y que se iba a ser un pueblo que no era su pueblo, que lo que no lo buscábamos lo íbamos a encontrar, lo decía Cristo. Y si analizamos, hay muchas profecías donde Dios había hablado anteriormente de que Dios, de que Él tenía un plan para salvar al pueblo gentil. ¿Lo decía Cristo? Pero aún así, aunque era lleno del Espíritu Santo, aunque sabemos que fue de los líderes, fue de la iglesia primitiva, aún así Pedro tenía actitudes que todavía, que el Señor tuvo que trabajar durante su caminar en Cristo.
Otro ejemplo, perdón, y no estamos criticando la vida de Pedro, pero estamos solamente tomando ejemplos. ¿Cómo es que viene Pablo, que también apóstol, que aunque no caminó con el Señor Jesucristo, a él se le reveló el Evangelio que él predicó? Y no se lo enseñaron con la letra, dice que él se los recibió por revelación. El Señor le reveló el Evangelio que él predicó. Entonces, trató, inclusive reprendió a Pedro, porque Pedro empezó a igual tener las actitudes otra vez con los gentiles y con los de la circuncisión y la incircuncisión, y tenía como preferencias, o pues había situaciones ahí. Entonces, vemos pues que aunque Pedro era sin letras, vemos que más adelante en la escritura nos, nos encontramos con que, pues, no sé si sean escritas por él o él o dictadas por él, pero encontramos que tenemos cartas de Pedro. Entonces, si era sin letra, ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? O sea, no se quedó estancado Pedro. Aunque sabemos que en la costumbre del pueblo de Israel se les enseñaba desde niños. El trabajo de la madre era enseñarle los primeros, por lo menos los primeros 5 libros del Pentateuco. Tenían que, o sea, sí tenían, y estaban obligados por costumbre, a ir al templo, ir a escuchar las enseñanzas, aunque era sin letras, pero pues sí era, me imagino que cumplía con esas costumbres de la ley, ordenanzas de la ley, y vemos que hubo un progreso, ¿sí? Ahora, Pablo nos enseña, pues, de que nos dice, bueno, ¿cuál es el evangelio que nosotros tenemos que predicar? Y sobre todo, nosotros, ¿qué hemos creído? ¿Qué estamos creyendo? Sabemos que Dios nos ha llamado para predicar el evangelio, pero ¿cómo lo vamos a predicar? Yo les digo algo, hermanos, todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias tienen misiones y tienen mucho trabajo, pero haciendo la gran comisión. Y muchas veces envían a personas bien capacitadas, pero capacitadas académicamente, pero no tienen una vida espiritual. Esas personas van a fracasar, porque se van a encontrar con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, se van a encontrar con el reino de las tinieblas, y si esa persona no está lista para enfrentarse, esa persona va a terminar fracasando. Entonces, es importante, hermanos, que sí prediquemos la palabra de Dios, pero ¿qué palabra vamos a predicar? Tenemos que vivir una vida en el Espíritu y tenemos que vivir una vida conectadas al Señor. Entonces, aquí, por eso estaba yo analizando, hermanos, y yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Has crecido espiritualmente? ¿Has aprendido verdades? ¿Te ha enseñado a Dios, o nos ha enseñado a Dios a hacer esas verdades que tú predicas? Y si es así, vas por buen camino. Porque tenemos que ser el mensaje. Entonces Pablo no predicaba palabras, él presentaba el evangelio con su vida. Él era la muestra de que Cristo era vivo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, no vamos a despreciar la enseñanza. Al contrario, tenemos que meditar y tenemos que escudriñar las escrituras, es una ordenanza del Señor Jesucristo. Tenemos que escudriñar la escritura, pero
no podemos enfocarnos solamente en estudiar, porque eso no nos va a hacer crecer. Podemos estudiar teología. ¿Es malo? Claro que no, es muy bueno. Pero ¿de qué me sirve ser de los teólogos más reconocidos y yo no conozca a Cristo? No, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve conocer tanta Biblia, pero no tener una relación con el Dios vivo? Entonces, hermanos, el Señor nos ha enseñado y nos ha exhortado a que no prediquemos solamente la palabra, sino que vivamos la palabra, que seamos la palabra. Lo decía Cristo. Y hermanos, yo les voy a decir algo. El enemigo no ataca a cualquiera. El enemigo ataca a los verdaderos creyentes, a donde Cristo es reflejado, porque el enemigo odia a Cristo. Y a la medida que tú reflejas a Cristo es a la medida que tus ataques vienen. ¿Qué te digo esto, hermano? Para que no te sean, porque muchos nos van a querer desanimar y vienen los comentarios y vienen las situaciones. Si bien estuvieras, o si bien estuviera el hermano, no estuviera pasando esas situaciones. Pero eso es al revés. Si el enemigo no fueras un riesgo para él, ¿para qué te molesta? Si no estás haciendo estragos en el reino de las tinieblas, ¿para qué te molesta el enemigo? Pero cuando ve un riesgo, porque nosotros lamentablemente con nuestros ojos físicos no podemos ver más allá de lo que está en lo físico. Por eso necesitamos que nuestros sentidos espirituales sean ejercitados para que podamos ver con nuestros ojos más allá. ¿Qué se está moviendo? ¿Sí? Porque va a llegar un momento donde todo lo que Dios te ha puesto en ti, todo lo que te ha puesto, lo vas a tener que usar. ¿Por qué? Porque el enemigo, déjenme decirles, que hace señales. Que el enemigo predica. Que el enemigo es astuto. ¿Sí? Que el enemigo no se cansa y ahí nos lleva ventaja. El enemigo no se enferma, ¿qué creen? Y nosotros sí. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros nos pongamos en cuenta y tomemos y tratemos, hablemos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que realmente, quién soy? ¿Qué les digo, hermanos? Que Dios nos ha llamado a todos nosotros que estamos aquí presentes para no hablar de un Cristo religioso, para no predicar acerca de un Cristo impotente, ¿sí? Para que tú presentes al Cristo vivo. ¿Lo dice Cristo? Aleluya. Lo dice Dios. Porque dice, quiero que leamos un poquito más adelante en el porque la palabra de la cruz, dice el verso 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que, muchos te van a decir, hermano, hermana, relájese, Dios tiene el control, Dios tiene... Hermano, hay que negarse a sí mismo, hermano, hay que hacer una división entre el mundo y nosotros. Y estábamos hablando la otra vez, por ejemplo, hay algunos artistas mexicanos que se convirtieron al evangelio, pero le siguen cantando al mundo. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Y predican y enseñan y ganan artistas supuestamente para Cristo. ¿Sí? Pero no hay un cambio en sus vidas. Se están revolcando con el mundo, siguen siendo amigos del mundo. ¿Y qué dice la escritura? Que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿quién?
Enemigo de Dios. Bueno, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando tú estés enseñando, hermano, hay que negarnos, niégate a ti mismo. Hermano, toma tu cruz todos los días. Hermano, si no tomas tu cruz, no puedes seguir al Señor. Si no te niegas a ti mismo, no puedes seguir al Señor. No puedes ser discípulo del Señor porque el Señor fue bien específico. El que quiere ser mi discípulo, ¿tú quieres ser discípulo del Señor? Tome su cruz y sígame. Hermano, pero yo ayuno. Hermano, pero tenemos la reunión de oraciones. Hermano, tenemos campaña, tenemos conferencia, tenemos tantas cosas. Sí, hermano, pero ¿estás haciendo lo que quieres o estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Te estás consagrando o nomás estás asistiendo a las actividades de la iglesia? De nada me sirve llegar a todas las actividades, si tuviéramos 7 días a la semana actividades, de nada me serviría asistir a todas las actividades de la iglesia si no hay un cambio en mi vida. Tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Ya no es lo que tú quieres, ya no es lo que tú piensas. Le dijo el Señor en profecía, mira, Pedro, cuando eres joven, haz lo que querías, pero va a venir un tiempo cuando alguien más te va a ceñir y alguien más te va a sostener, algo así, te va a ceñir. ¿Qué significa? Que debe haber un crecimiento en ti y tienes que dejar que el Espíritu de Dios ciña tus lomos, te discipline. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y no solamente debes dejarte guiar por el Espíritu Santo, debes dejarte llenar por el Espíritu Santo, debes dejarte ungir por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no habita en la inmundicia, no habita en el pecado. El Espíritu es santo. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar esa vida de pecado. Hace rato estaba exhortando al hermano, ya es tiempo. ¿Sí? Ya es tiempo, ya. Queremos ver las cosas diferentes. Ya es tiempo, ya. Y vuelvo a la carga. ¿Puedes? Hazlo. ¿Quieres? Pero no puedes. Pues lo que puedas, hazlo. Gloria a Dios. No puedes mucho. Yo sé, Dios lo sabe. Yo, por experiencia propia, les digo, hermano, a veces me desmañano en la mañana y casi no duermo. Luego, a veces, por alguna otra situación, no pude dormir bien. Entonces ando todo desvelado, ando todo apagado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues descansar, sí, ciertamente descansar, pero sin dejar de hacer o sin dejar de tener mi tiempo y con el Señor. Decía mi hermana hace un tiempo, perdón que la tome de ejemplo, hermana, decía, hermano, aunque sea esos 15 minutos, pero séle fiel a Dios esos 15 minutos. ¿Sí? El tiempo que tú hayas determinado que es para Dios, dáselo a Dios. No se lo des a la carne, dáselo a Dios. Ese es el tiempo de Dios. Tenemos que negarnos, porque es locura. Dice, hermano, ¿para poco a Dios le importa todo eso? Sí, hermano. Pero yo te digo algo, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres ver los milagros de Dios? Está bien, no hagas nada. Pero si quieres ser partícipe de esos milagros, entonces tenemos que cambiar. Porque una cosa es ver lo que Dios está haciendo y gloria sea a mi Señor, porque pues bendito sea, nos alegramos y nos regocijamos por lo que Dios hace. Pero es más precioso, como dice la Escritura, es mejor dar que recibir.
Es mejor que tú te llenes del Espíritu Santo, que te llenes del poder de Dios para que tú compartas y seas tú el instrumento, la vasija para que Dios haga esos milagros y prodigios. Hay dos escenarios ahí. Hay dos situaciones diferentes. Y no es malo que querer anhelar, ver, hey, gloria sea a Cristo, porque sí, que el hermano recibió, que la hermana recibió, e inclusive que yo mismo recibí. Pero estoy recibiendo, bendito sea Dios. Pero, ¿y yo? ¿Qué tengo que darle a mis hermanos? ¿Qué tengo que dar a mis hermanas? Hermanos, si podemos, hagámoslo. Si no podemos, Dios va a acomodar las cosas a ver que sí. Y vamos a poder más adelante. Pero que debe estar en ti el querer hacerlo. En ti tiene que estar el querer. Y en Dios está el hacer. Ahora, si no quieres, pues tampoco Dios no va a querer. ¿No? Una cosa sí les digo. Tarde o temprano. Empieza uno a... La monotonía absorbe. Hay creyentes que se han acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios. ¿Sí? Ya no los toca. O más bien están tan duros que no, ya son insensibles a la presencia de Dios. Porque se ha hecho una dureza de corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en su yo. Pero Dios nos ha escogido a nosotros para ser ejemplo. Para cuando te hermano, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué esto? Porque eres sensible. Porque tienes un corazón de carne. El Señor quitó ese corazón de piedra y puso uno de carne. Porque te has negado a ti mismo. Porque has permitido que el Señor trabaje en tu vida. Esto es así. ¿Quieres que Dios te llene? Tú eres esta vasija. Y tu llamado ser llena del aceite, estar llena de aceite. Y no nomás llena, sino rebosando y fluyendo. Pero, ¿sabes qué? Adentro está lleno de ti. Del yo creo, yo pienso, yo siento. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi relación. Yo tengo mi relación con Dios. Okay. Tienes que vaciar. Un vaciar. Porque Dios no va a compartir su gloria contigo. Tienes que vaciarte de lo que tú crees, de lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y empezarte a llenar de lo que la palabra de Dios dice. Es locura, ¿verdad? Pero estas enseñanzas contradicen toda la nueva enseñanza, esta nueva generación, hermanos. Que te dicen, tú nomás ven a la iglesia, paga tu diezmo y tu ofrenda y se acabó. Eso es todo. Eso es ser cristiano. Eso es lo que nos están enseñando. Ya la cruz ya no la predican. Ya no se predica el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. ¿Qué significa la cruz? Muerte. Significa muerte. Permítame tantito, deje desactivo esto porque no quiero que me esté molestando. Ahí ya está. Sacrificio significa la cruz. Significa sangre, muerte. Y el hombre, el ser humano, el cristiano moderno, es enemigo de la cruz de Cristo. Es enemigo del sacrificio. Es enemigo del morir al yo. Entonces, hermanos, esto es locura. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo les digo algo, ¿ustedes creen
que Dios te va a decir, haz tu mejor esfuerzo. Y es suficiente. O va a decir, haz mi voluntad. Tienes que ser como Cristo. Cristo es tu ejemplo. Porque el deleite de Dios es Cristo. Y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y dice, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino a la voluntad de mi Padre que me vio, es la que vengo a hacer. ¿Y nosotros? Pero ahora es el super ungido. Dice, yo no quiero al Cristo de la Escritura, yo quiero al Cristo moderno. Yo ya no creo en el Cristo que está aquí escrito. Yo quiero el Cristo del aquí y ahora. Ya no, hermanos, el buscar primeramente el reino de Dios y justicia se acabó, solamente pacta. Buscar el reino de Dios y justicia requiere sacrificio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo, hermanos? Porque Dios va a romper algo en nuestras vidas y nos va a llevar a otro nivel. En este tiempo es cuando más los valientes se van, los verdaderos valientes, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, así dice la palabra, sino de poder, de amor y dominio propio. Solamente los valientes van a prevalecer. Todo el sistema se está preparando en contra de Cristo. Y van a llenar la tierra de todo lo inmoral, de todo lo aberrante, de todo lo que es anti Dios, anticristo. Y están promoviendo leyes y los van a seguir promoviendo leyes y las van a imponer a la fuerza. Pero ¿sabes qué van a hacer aquellos que tienen sus sentidos espirituales dormidos? Que nunca hicieron por vivir una vida consagrada al Señor. Lo que han hecho algunas. Aceptemos, pues es una ordenanza del gobierno, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Pero en el Señor, hermano, en el Señor, lo que está fuera del Señor no lo podemos aceptar. Sí, hermano, pues te van a obligar a que cases a las personas del mismo sexo. Y si no, te van a meter a la cárcel. Te van a cerrar el lugar si no aceptan. Va a venir muchas consecuencias. Entonces, ¿qué va a hacer con muchos pastores cobardes? No, pues es que con el escudo de la obediencia van a aceptar esa aberración. Bueno, ¿por qué? Porque no quisieron negar, sacrificar a la carne y pedir la instrucción de Dios, la unción de Dios. Recibir lo de Dios, se llenaron de letra. Ahora, ¿qué han hecho la mayoría de los concilios? ¿Qué han hecho la mayoría? Requisito número 1 para que tú puedas predicar o te pueda dar una iglesia, solamente tu credencial. ¿Es malo? No es malo, es bueno que tú estudies, es bueno que te prepares, pero ¿tienes el llamado? La mayoría de los pastores modernos están predicando sin unción de Dios, sin el llamado de Dios. Simplemente no conocen a Dios. Entonces, ¿de qué te sirve la letra? ¿De qué te sirve la letra? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. El verso 17 que leímos. Entonces, ¿qué significa? Que sí es necesaria la palabra porque el Señor va a confirmar su palabra. Pero ¿qué necesitamos? La unción del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que las cosas pasen. ¿Obedece a Dios? Hermano, pero ¿por qué eso si ya lo sabemos? Pues ya lo saben pues porque Dios te lo está recordando. Que va a ser tiempo de que ya va a utilizar tu vida para que Él se glorifique.
donde quiera que tú te pares, ya no vas a ser tú tratando de convencer a nadie. Va a ser el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo tratando contigo. Va a ser el Espíritu Santo usando tu vida. Va a ser el Espíritu Santo usando tu boca. Gracias a Dios. Y vas a tener la gracia necesaria para caerles bien a los que les vas a caer bien y a caerles mal a aquellos religiosos, a aquellos que les vas a caer mal. Eso va a ser así. Donde quiera que te pares, hermano, te va a llevar a lugares donde tú dices, aquí también, ahí, esas personas donde tú vas a entrar, necesitan escuchar el verdadero mensaje del Evangelio. Donde el Señor te va a llevar y te va a dar puertas donde tú no te imaginas y vas a entregar el mensaje del Evangelio y te va a estar ahí como Jeremías, te va a estar ahí como un fuego ahí que no te va a dejar en paz hasta que entregues el mensaje del Evangelio de Dios. Hermanos, no importa de qué nivel de personas o de qué estatus social personas te relaciones o Dios te permita vivir. Un propósito, una vasija, un instrumento eres. Para que ahí donde tú estés, donde tú vayas, lleves ese mensaje. Pero el verdadero, hermano. Donde no les luces el oído. Oh, pues es que es mi compañero, es que es mi jefe, es mi... Necesitan escuchar el mensaje verdadero. El verdadero, hermano. No de palabras solamente. ¿No es el Cristo? Son locura, dice la palabra del verso 18, para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Aleluya. ¿Quién dice un amén? Gloria sea a Cristo. Entonces, pues, está escrito, ¿ah? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿A qué se refiere exactamente, hermano? Se refiere a muchas cosas, pero entre esas es aquellos que se sienten sabios en su propia opinión, aquellos que se llenaron de letra pero ignoraron al Espíritu Santo. Tu sabiduría, mira, hemos hablado de esto. ¿Qué teología podemos decirle o qué teología utilizó el ciego Bartimeo? Mira, yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo. Pero es que a lo mejor no quiso decir el Señor esto, es que a lo mejor quiso decir esto, es que a lo mejor quiso decir aquello, es que a lo mejor en el original dice aquello, es que a lo mejor la interpretación esta fue aquella. No, así de fácil. ¿Qué interpretación podemos darle a esto? Antes era ciego y ahora... Se necesita estudiar esa porción. Sí, ciertamente habla que somos ciegos espirituales, pero a lo práctico. Es mejor que te llenes de letra, pero que te llenes del poder de Dios para que tu palabra que tú prediques salga con la unción, con el peso que debe llevar. ¿De qué me sirve descuidar mi vida espiritual, llenarme de letra y descuidar mi vida espiritual? Porque lo están enseñando. Y sí, qué bueno, yo le doy gracias a Dios y el que pueda prepararse, que se prepare. Y el que se quiera lavar la cara, que se la lave. Amén. El que pueda, adelante. Pero sin descuidar su vida espiritual, por favor. Por favor, hermano. Es que, hermano, es que cuando me consagro, viene el diablo y puros problemas hay. El Señor nunca nos engañó. En el mundo tendréis aflicciones. Él nunca nos engañó, nunca nos prometió una vida color de rosas. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero confiad, yo ya vencí al mundo. Nunca nos dijo, no te voy a permitir que pases por aflicciones. No, vas a tener aflicciones. ¿Y quién de nosotros no la ha tenido? Y a veces hasta nos pasamos de aflicciones, pensamos, ¿ya? Pero sigue confiando.
Sí, o sea, este evangelio no, este mensaje no es bien recibido por por los religiosos modernos. Aflicciones, hermano. ¿Qué no acaso ya pagó qué no acaso ya pagó el Señor Jesucristo por eso? ¿Qué no dice la Escritura que el castigo de mi paz fue sobre él? No, hermano, si está pasando esa situación es porque mal estás. No, eso es una mentira. Eso es un engaño. ¿No es a Dios? Confiate en el Señor, déjate guiar, deja que Él repose su mano sobre ti. Deja que Él sea tu pastor, deja que Él con su vara y con su callado te infundan aliento y te corrijan. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que rendirte a la voluntad de Dios. Señor, hago esto o no lo hago. David, hasta que no escuches el sonido de la balsamera no te muevas. Hemos aprendido eso. No, pero es más práctico, más fácil, sí, pero la obra no es tuya, la obra es del Señor. El que convence de pecado, justicia y juicio se llama Espíritu Santo. ¿Y qué necesitas para convencer a la gente? Llénate de Él. Amén. Tenemos que ser, pero el Señor es un Dios de orden. Y estábamos hablando el jueves de cómo el Señor cuando dejó la tumba, entraron a la tumba y no estaba el sudario y el manto ahí todo amontonado, estaba enrolladito por un lado. Un Dios de orden. Él es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo, amén. Amén. Él fue a la cruz. Y no quería ir a la cruz. Él no quería. Y le dijo en la oración, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba teniendo un conflicto ahí. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que padecer. Y gracias porque el Señor padeció y no se negó. Porque gracias a eso nos salvó. Aleluya. Pero se tuvo que negar a sí mismo. ¿Él era rey o no era rey? Era rey. ¿Tenía todo el poder? Todo el poder tenía. A su palabra se crió todo. A su palabra podías hacer todo. Pero se negó a sí mismo. Es un ejemplo. Porque nos enseñan, tú eres hijo del rey, hermano. Lo mereces todo. ¿Estás seguro que lo mereces todo? ¿Ya pagaste el precio? ¿De qué? De buscar el reino de Dios y sus justicias. Entonces sí, todo lo que le pidas al Señor te lo da. Pero hay un requisito antes de. Y ese requisito es, toma tu cruz. Négate a ti mismo. Haz mi voluntad. Haz lo que me agrada. Alábame. Adórame. Clámame. Búscame. Llórame. ¿Lo dice Cristo? Una cosa es necesaria, dice. Y María escogió la mejor. Pero hay iglesias que están afanadas en el trabajo, afanadas haciendo campañas, afanadas haciendo misiones, y qué bueno que lo hagan. Bendito sea Dios por ellos. Que Dios los siga bendiciendo. Pero están tan ocupados en alcanzar almas, en crecer y en ensancharse, que se les olvida estar en la presencia del Señor como María. Hay congregaciones Martas y hay congregaciones Marías. ¿Sí? Hermano, usted está celoso porque no. No, yo no tengo celos de eso. Si Dios no ha aumentado o no ha enviado, pues yo no lo sé por qué. ¿Por qué ha enviado más? Pero yo sé que esto va a cambiar. Que hemos pasado bastante tiempo en espera, en preparación. Y esto va a cambiar. Yo no sé cuántos de ustedes van a estar enfrente de congregaciones. Yo no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe y lo está preparando. Pero para no ser uno más del montón, porque del montón ya tiene hasta para aventar para arriba. Ya no quiere de esos. Dios quiere
de la senda antigua. Dios quiere a aquellos que no se mueven si no los mueve el Espíritu Santo. Valientes y esforzados, como me estaba hablando el Señor la semana pasada. Hombres que digan no al pecado. Hombres de valor. Hombres consagrados. Es lo que está buscando el Señor. Y Él los prepara. Los busca los mete por el fuego de la prueba. Y ahí está. Él los saca de ese fuego de la prueba y ¿qué creen que pasa? Que después viene el forjador. He visto el programa ese de donde hacen cuchillos y hacen, ¿cómo se llama? Desafíos sobre fuego. Dicen, ok, van a hacer esta arma con esas dimensiones así, así. Entonces agarran el metal, lo empiezan a trabajar, después lo meten en el fuego para poder manipularlo. Y ya una vez en el fuego le dan sus martillazos, ¡pum!, hasta que agarran la forma que ellos quieren. Pues tú eres un instrumento de esos, que tiene que ser metido en el fuego, forjado, golpeado, pero al final eres algo útil en las manos del Señor. Por eso a veces nos mete en el fuego, después en los golpes, después en la dobladera y cosas así. Este es el proceso de Dios. Y déjame decirte, hermano, que todo lo contrario no es bíblico. Porque Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero. ¿Y qué dice el alfarero? ¿Acaso el barro puede decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Verdad que no? El alfarero tiene algo en mente. Ya visualizó su vasija, pero no le salió. Entonces viene, deshace otra vez. Y otra vez la empieza a forjar en las manos del alfarero. ¿Y ese proceso en la mano del alfarero duele, Rogelio, o no duele? Claro. Duele a veces. Ay, donde está formando. Ay, allá donde tienes bolitas. Ay, allá donde estás chipotudo. Ay, Señor te está formando bonito. Sí, hermano, porque él no crea cosas feas. Él genera joyas. Él crea joyas para que Él se glorifique. Y es lo que está haciendo con todos nosotros. Pero eso que tiene que ver, perdón, ya me salí mucho, pero hermanos, la situación es de que hemos sido llamados a predicar el evangelio verdadero. No a endulzarle el oído a nadie. Oh, el Señor te va a llevar a las naciones, viene el vaso de profecía. Oh, el Señor te dice que te va a prosperar. Oh, que vas a estar delante de multitudes, que la multitud te va a seguir y que te va a llevar aquí, te va a llevar allá. Oh, el Señor te declara. Okay. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Amén, yo lo recibo. Amén, gloria a Dios. Pero no me dicen, oh, pero el Señor dice que te niegues a tú mismo. El Señor te dice que tomes tu cruz. El Señor te dice que viene el desierto y te va a pasar por el fuego y por las aguas, pero Él no te vas a quemar y no te vas a negar, no te vas a ahogar. Eso no te lo dice. Nomás te dice lo puro bonito. Y aquello. Y el requisito para poder llevar y pueda recibir esas bendiciones del Señor. Eso no te lo profetizan. ¿No? No, hermanos. Dios no va a confiar en una vasija si no ha sido probada por Él. Forjada y probada por Él. Entonces, hermanos y hermanas, yo les digo, tanto tiempo Dios está forjando una vasija de valor.
Dios está haciendo algo grande. Por eso es que ha durado mucho tiempo la prueba. Dios está forjando algo grande. Dios ha hablado muchas cosas y a Él no se le ha olvidado. Él lo está haciendo, Él está trabajando. Y una cosa sí les digo, con tremendas cosas le responderá el Señor. ¿Lo es el Cristo? Hermanos, quisiera seguir más adelante, pero vamos a dejar hasta ahí. Yo quisiera solamente que el Señor, les voy a dejar de tarea que lean todo el capítulo 1 y el 2 de 1 de Corintios. Y después seguiremos hablando un poquito más. Es que me extendí demasiado. No sean sabios, no seamos muchos, sí sabios según la carne. ¿Qué significa eso? En el verso 24. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El verso 27 me encanta. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. ¿Sabes? Eso necio, eso débil, eso vil, eso menospreciado, eso eres tú. Pero Dios te escogió. Pero Dios te escogió. ¿Qué significa? Que a pesar de tus defectos, a pesar de tus limitaciones, a pesar de tus debilidades, Dios está trabajando contigo. Yo no sé cuántos años lleves de convertido, de haber nacido de nuevo. Pues desde ese día Dios empezó a trabajar contigo y sigue trabajando. Oh, ¿y sabes qué es la buena nueva? Que no va a dejar de trabajar contigo. Nunca te dejará, nunca te desamparará. ¿Sí? Así como eres, así te escogió Dios. Señor, dice Moisés, no puedo hablar. Dice Jeremías, Señor, soy niño. Mira Moisés, vas a ir. Ok, no puedes hablar. Tu hermano, tú le dices a tu hermano y tu hermano que hable con aquel. Se acabó. Mira Jeremías, donde yo te diga vas a ir y lo que te diga vas a hablar. Y así pasó. Y así, el hermano Luisito nos trajo una enseñanza acerca de todo eso. Ya estaba Dios preparando las situaciones. Así que hermanos, yo les digo algo. Dios está abriendo puertas, pero no solamente para bendecirte, sino para que seas útil ahí, un instrumento, una vasija ahí, donde Dios quiere que entres. Porque Dios tiene planes con mucha gente todavía. Gracias a Dios. Así que hermanos, cerramos con esto. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, verso 30 del capítulo 1. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. En pocas palabras, fuera de Cristo no hay sabiduría, fuera de Cristo no hay justificación, fuera de Cristo no hay santificación, no hay redención y no hay gloria. Pero si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo y permanecéis en mí
y mi palabra permanece en vosotros. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os la daré. Amén. Den un aplauso al Rey, hermanos. Sea la gloria, bendito Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Santísimo. Alabado sea el Señor. Amén. Cristo vive. A Él sea la gloria. Aleluya. Así que, hermanos, este era el mensaje de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén.